¿verdad? Sí, doctor. Bien, ahora, si han conversado con sus compañeros, van a ver que ahora lo que hacemos son más bien actividades de tipo simulación. En la simulación, uno de ustedes va a fungir de médico sobre un tópico específico que yo les voy a dar, y el otro va a fungir de paciente. Van a hacer todo el análisis, todo el examen clínico, luego llegarán a un diagnóstico presuntivo y finalmente armarán un pequeño plan de trabajo, muy, muy simple nada más. En la siguiente, pues cambiarán de roles y el que hacía de paciente va a ser de médico y al revés. ¿Ok? ¿Sí? ¿Me entendieron? Sí, doctor. Muy bien. Pues vamos a comenzar hoy día. Hoy día sí va a ser una presentación de tipo magistral para ponernos de acuerdo en lo que se va a decir o lo que se va a hacer, lo que se va a interrogar con respecto al paciente. La resolución de este semestre pues es historia clínica y vamos a ver qué es lo que vamos a encontrar. Lo primero que veremos es por qué razón viene el paciente, cuál es el motivo de la consulta, luego la enfermedad actual, los antecedentes en relación a la enfermedad actual, antecedentes patológicos en general, el examen clínico y finalmente lo que hablábamos de exámenes de laboratorio o exámenes complementarios. No sigue exactamente el formato de historia clínica que ustedes se les está enseñando a hacer, que es lo que hacemos generalmente en las salas de hospitalización. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es la base que nos va a servir para el tipo de historia clínica que quiero que hagamos durante estas simulaciones. Entonces, no se olviden de la impresión diagnóstica y un plan terapéutico muy, muy simple. Comencemos con algunos síntomas por los que generalmente vienen los pacientes a la consulta externa o a la emergencia muchas veces. El primero es la disnea. Entendemos por disnea a la sensación de falta de aire que puede ocurrir con el esfuerzo, con el reposo, definir bien qué es ortopnea. La ortopnea es la incapacidad de tolerar el decúbito. Es decir, el paciente se recuesta y tiene que sentarse de inmediato para evitar el síntoma que es la falta de aire. Y la disnea paroxística nocturna, que es una forma especial de disnea en la cual el paciente inicia el sueño normalmente, es decir, en decúbito, prácticamente en 180 grados o con una almohada como normalmente duerme, y luego de algunas horas de sueño es despertado bruscamente, por eso que se llama paroxística, por la disnea. Y ponemos nocturno porque generalmente es en la noche que nosotros dormimos. Entonces a veces confunden los alumnos ortopnea con disnea paroxística nocturna. La ortopnea es la incapacidad de adoptar la posición de decúbito porque el síntoma de falta de aire se manifiesta de inmediato, mientras que en la disnea paroxística nocturna aparece de manera súbita luego de varias horas de haber iniciado el sueño. El dolor precordial, un síntoma que lo van a ver sí o sí durante su carrera. ¿Qué vamos a preguntar en el dolor precordial? En principio, la localización. La localización clásica del dolor de angina es una localización retroesternal, ubicado generalmente en el tercio inferior del esternón. A veces puede ser precordial y a veces tener localizaciones atípicas, como pueden ser solamente el hombro, solamente el miembro superior izquierdo, la región dorsal o el precordio. Lo siguiente que vamos a preguntar es la irradiación, es decir, el dolor se inicia en la región retroesternal, pero ¿hacia dónde se extiende?
La irradiación clásica del dolor anginoso va hacia el cuello, va hacia el brazo, va hacia el dorso. Las características se refieren al tipo de dolor. Generalmente el tipo de dolor es un tipo opresivo, aunque cuando existe dolor, la forma como lo describe el paciente va a depender mucho del background de cada paciente, de cómo siente, cómo lo interpreta. La duración. Cuando vean cardiopatía isquémica van a ver que hay tres tipos clásicos de cardiopatía isquémica: la angina estable, la angina inestable y el infarto de miocardio. Una de las formas de diferenciarlos es con la duración. La angina de pecho estable dura entre 3 y 5 minutos, usualmente no más allá de 10. Si dura más de 10 y menos de 30 minutos, a eso denominamos angina inestable. Y si el dolor pasa de los 30 minutos, probablemente sea un infarto de miocardio. Entonces, la duración nos ayuda a diferenciar también este tipo de isquemia. Y los factores que exacerban el dolor, por ejemplo, en la angina de pecho puede ser el ejercicio o puede ser el estrés emocional, y los factores que alivian el dolor, como puede ser el reposo, como pueden ser los nitratos. Entonces, les estoy mencionando todo lo que hay que preguntar cuando el paciente viene y dice: mi síntoma principal, doctor, es el dolor precordial. Muy bien, ¿dónde está localizado? En la región retroesternal. Ok, senso estricto, retroesternal no es precordial. Usualmente los pacientes lo que te dicen es que vienen porque les duele el corazón, es la forma como ellos lo describen. Y hay que ver entonces la localización, la irradiación, el tipo, la duración y los factores que alivian y los factores que exacerban el dolor. Otros síntomas frecuentes son las palpitaciones. Normalmente el corazón late entre 80 y 120 mil veces al día y normalmente no lo sentimos, como en este momento, no nos damos cuenta que nuestro corazón está latiendo. Pero la sensación desagradable de la actividad cardíaca es lo que denominamos palpitaciones. ¿Qué hay que preguntar? Las características. Si son rápidas, si son lentas. El inicio, cómo comienza la palpitación. Si comienza luego de un estrés emocional, si comienza luego de un esfuerzo físico, si comienzan después de haber comido, si comienzan después de haber tomado algún medicamento, o de repente no hay ninguna relación con uno de ellos. La duración, ¿cuánto tiempo dura ese dolor? Los episodios previos, ¿qué ocurrió antes? Si hay fármacos que desencadenen o que alivien el síntoma, y qué otros síntomas asociados puede haber. Si hay náuseas, si hay sensación de desvanecimiento, si hay dolor precordial, todos los síntomas que vengan asociados al síntoma palpitaciones. En cuanto a los motivos de hospitalización, veremos un síntoma frecuente es la pérdida de conciencia, en donde vamos a catalogar nosotros o a buscar el síncope. El síncope, como ya lo veremos, tienen una clase exclusivamente para síncope, es la pérdida transitoria de la conciencia, acompañada también de pérdida del tono postural, con una rápida recuperación ad integrum de las funciones del paciente. Entonces, cuando tengamos un paciente con pérdida de conciencia, primero tenemos que ver qué estaba haciendo el paciente en el momento de la pérdida de la conciencia. Por ejemplo, si estuvo parado mucho tiempo de pie, puede ser que haya habido un secuestro de sangre a nivel venoso. Si el paciente hizo un esfuerzo, hizo un valsalva, por ejemplo, cambiando una llanta o cargando un peso. Además, si han habido pródromos, es decir, síntomas premonitorios que le avisen al paciente que va a perder la conciencia. ¿Cuánto tiempo demoró en recuperarse? Obviamente, eso no te lo va a decir el paciente. Yo para desmayarme no miro mi reloj y después de que me recupero la conciencia vuelvo a mirar el reloj. Ese es un dato que usualmente te da la familia o lo puedes conseguir de manera semi-cuantitativa si el paciente estuvo solo. Si han habido o no relajación de esfínteres. Esto es muy importante para el diagnóstico diferencial con
los síndromes convulsivos, y si hay síntomas posteriores, por ejemplo, cefalea, si hay todavía obnubilación de la conciencia, porque eso son más bien acompañantes de los cuadros convulsivos, mientras que eso no debe presentarse en los pacientes con 5. Los edemas. El, el edema que nos va a interesar generalmente es el edema de miembros inferiores. El edema cardíaco rara vez o nunca ocurre a nivel de párpados, ocurre a nivel de manos, generalmente y por razones de gravedad ocurren a nivel de miembros inferiores. Hay que ver la evolución, en qué momento del día aparece. El edema cardíaco generalmente es un edema del tipo vespertino, es decir, aparece en horas de la tarde, no aparece en la mañana. Hay que ver dónde está localizado. Como le dije, generalmente es en miembros inferiores. El edema cardíaco usualmente es un edema simétrico. Cuando vean ustedes un edema asimétrico, es decir, una pierna hinchada y la otra pierna no, busquen alguna patología en la pierna que se encuentra hinchada, que muchas veces es por insuficiencia venosa. Y busquemos otros síntomas u otros signos asociados con los edemas. Por ejemplo, puede estar el edema como parte de un cuadro más grande, que es la insuficiencia cardíaca. La cianosis. La cianosis no es sino la coloración morada de uñas o de mucosa oral. Cuando la coloración cianótica o morada es únicamente de uñas, eso se llama cianosis periférica. Cuando la cianosis compromete además las mucosas, como la mucosa oral, por ejemplo, esa es una cianosis central. También van a tener una clase solamente para cianosis. La tos. Hay que ver, hay una tos que coloquialmente llamamos tos cardíaca. Es decir, es una tos que acompaña a la insuficiencia cardíaca. Y si ustedes, como ya van a revisar los criterios de Framingham para falla cardíaca, verán que la tos nocturna es un signo menor, pero pertenece a la insuficiencia cardíaca. Entonces hay que ver cómo evoluciona, cómo comienza, qué características, si es una tos húmeda, si es una tos seca, si la tos se alivia, por ejemplo, como en el caso de la falla cardíaca, con adoptar la posición sentada o pararse. Es decir, una tos que únicamente aparece en el decúbito, sobre todo en la noche, es muy sugestivo de una tos cardíaca por falla cardíaca. Bueno, y hay una serie de síntomas y signos que ustedes van a ver en la emergencia. Por ejemplo, pueden venir por palidez, dolor en el hipocondrio derecho, dolor en miembros inferiores, etcétera, etcétera. Vayamos ahora a la historia clínica de la enfermedad actual. Una vez que entendemos cuál es el síntoma principal por lo que ha venido el paciente, es decir, si viene por disnea, si viene por dolor precordial, por palpitaciones, inmediatamente comenzamos a ver la enfermedad actual, pero no así al azar, sino basado en el síntoma que lo trajo al paciente. Entonces, lo primero que ustedes preguntan es, señor o señora, ¿por qué ha venido usted? Bueno, doctor, he venido porque me duele el pecho. Entonces ya tienen ustedes su primer síntoma de consulta, que es el dolor precordial, y en base a ese van a construir ustedes la primera parte de la historia clínica, que es la enfermedad actual. No es inusual que en cardiología comencemos, incluso con los antecedentes, antes de ver la causa principal. ¿Por qué? Porque si es un paciente y yo veo que tiene 60 años y que fuma y que es diabético y que es hipertenso, probablemente el dolor precordial venga, por lo que venga el paciente sea un dolor esponjinoso. Entonces ya voy a orientarme mucho mejor. Entonces, revisar los antecedentes del paciente eh, en relación al motivo de la consulta es muy importante. Eso nos va a orientar mucho, mucho con respecto a la anamnesis. Si el paciente viene por palpitaciones, por ejemplo, veré, ¿es mujer? Sí. ¿Es joven? Sí. Entonces, ¿hay historia familiar de hipertiroidismo? Sí. Entonces orientaré mis preguntas en la enfermedad actual al hipertiroidismo. ¿Cómo está su peso? ¿Cómo están las reglas? En el entendido de que el hipertiroidismo
provoca trastornos menstruales, provoca abortos frecuentes. Entonces hay que revisar la historia por ese lado, si es que piensa en hipotiroidismo. Si el paciente viene con historia de cianosis, entonces investigaré desde cuándo tiene la cianosis, si se alivia en algún momento, si ha requerido oxígeno, si viene asociado con pérdida de conciencia. Si el paciente viene por una historia de síncope, entonces empezaré a preguntar si es un síncope de esfuerzo, si es un síncope con estrés emocional, si es un síncope que viene asociado de repente con la ingesta de algunas actividades como el estar mucho tiempo de pie o el estar mucho tiempo sentado, o es alguien que estuvo de repente viajando 10, 12 o 14 horas en el bus y el síncope ocurre después de todo esto. El examen clínico siempre comienza por la inspección, luego viene la palpación, teóricamente viene la percusión, pero en cardiología casi no hacemos percusión. Incluso en algunos textos van a ver ustedes que la inspección y la palpación ocurren casi simultáneamente, a lo que algunos llaman inspección-palpación. Y finalmente la ocultación, que es la parte básica en el examen cardiovascular. Comenzamos entonces con una inspección de índole general. Veremos la postura del paciente. Por ejemplo, si yo veo a un paciente que está en la emergencia y está sentado en la camilla y no puede echarse, a eso le vamos a llamar intolerancia al decúbito, y probablemente la insuficiencia cardíaca sea la causa de todo esto. El hábito constitucional. Si yo tengo un paciente alto y delgado, con manos muy largas, lo que llamamos aracnodactilia, me va a hacer pensar en un Ehlers-Danlos, por ejemplo, ¿no? O me va a hacer pensar en... se me fue el nombre del otro problema del tejido conectivo, que viene asociado muchas veces con prolapso valvular mitral, viene asociado con insuficiencia aórtica, viene asociado con aorta bicúspide. El desarrollo pondoestatural. Si yo veo, por ejemplo, una mujer pequeñita, por lo menos fenotípicamente pequeñita, y observo que tiene un cuello alado, me va a hacer pensar en que es un síndrome de Turner. Es otro tipo de alteración genética en donde hay ausencia de un cromosoma X. Como ustedes saben, las damas tienen 2 cromosomas X, pero a veces, por un problema en la meiosis, en el óvulo, pues, se forma un óvulo al cual le va a faltar el cromosoma sexual. En este caso sería el cromosoma X. Cuando fecunda el espermatozoide, va a llevar otro cromosoma X y va a formar un cromosoma X0. Si fecundara un espermatozoide con cromosoma Y, ustedes saben que el Y solo no sobrevive y ese individuo no sería viable. Pero si ocurre que fertiliza un cromosoma X, basta un cromosoma X para que viva el producto y nos va a dar el síndrome de Turner. En cuanto a facies, tenemos otra alteración genética como la trisomía 21, en donde aquí no falta un gen, sino más bien sobra un cromosoma, justamente el cromosoma 21, es decir, o el espermatozoide o el óvulo, se equivocan en la meiosis y llevan, al momento de la fecundación, un doble cromosoma 21, de tal manera que se forman 3 cromosomas 21, formando lo que se llama la trisomía 21, y es fácil reconocer a un paciente con síndrome de Down. Y el Down viene asociado muchas veces con persistencia del conducto arterioso y con comunicación interventricular. Entonces, fíjense ustedes, el socho de ver al paciente. Si yo veo a un paciente muy gordito, al que llamamos pícnico, pues hay patologías que vienen asociadas con la gordura, como es la diabetes mellitus, como es la dislipidemia, y con algunos problemas también de índole respiratorio. Los gorditos tienen más apnea del sueño, y como veremos más adelante, el apnea del sueño es un factor de riesgo para lo que es hipertensión arterial, para lo que es enfermedad coronaria. Y finalmente, viene asociado la gordura con el síndrome de Pickwick.
Pickwick. Ya ustedes lo van a revisar. ¿Qué más podemos ver? Empezaremos el examen general viendo cómo están las pieles y las mucosas. La palidez, que nos puede hablar de una hemoglobina baja, en el caso de los pacientes cardíacos, es más bien un sinónimo de hiperactividad adrenérgica. Cuando un paciente llega con una historia aguda y llega pálido, es porque la adrenalina está en niveles muy elevados. Es lo que provoca la vasoconstricción a nivel de piel y de mucosas. La cianosis, ya hablamos de la coloración morada, si es solamente de uñas, será periférica, y si es de mucosas, será una cianosis central. Cuando hay cianosis central, yo asumo que la hemoglobina reducida supera los 5 gramos por ciento. La ictericia, que es la coloración amarillenta de las escleras, ustedes dirán que tiene que ver con el corazón. Pues tiene mucho que ver porque cuando hay una insuficiencia cardíaca crónica, en especial con compromiso del lado derecho, eso provoca una congestión hepática, una disfunción hepática que puede llegar incluso a la cirrosis, llamada cirrosis cardíaca. Es decir, en la insuficiencia cardíaca crónica severa puede haber un compromiso hepático que nos dé ictericia. Y la presencia de úlceras, sobre todo úlceras de cúbito, que nos digan que este es un paciente que está crónicamente enfermo, es un paciente que está postrado, y eso también nos da una idea del paciente. Busquemos los edemas en el subcutáneo, la localización, la extensión, la simetría, y comenzamos con el examen físico regional. Si bien no está puesto en esta presentación, vamos a hacer una presentación solamente para lo que sean signos vitales. Como ustedes saben, el examen clínico comienza con los signos vitales. Entonces, hay toda una clase para presión, hay toda una clase para pulso. Entonces, no es solamente datos numéricos. La presión arterial no es solamente un dato numérico. El pulso no es solamente un dato numérico, sino hay toda una connotación fisiopatológica en el examen de pulso. Muy bien, y el examen cardiovascular, muchos de ustedes creen que el examen cardiovascular va ligado al tórax, pero comienza en realidad desde la cabeza. Yo a veces les digo a los chicos que es como ponerse una chompa. Primero la cabeza, bajando a los ojos, bajando a las mejillas, bajando la boca, bajando al cuello, luego llegan al precordio y en realidad seguimos bajando porque luego vamos al epigastrio, vamos al abdomen en sí y finalmente hacia los miembros inferiores buscando no solamente edema, sino también pulsos. Entonces, ¿qué vamos a buscar en la cabeza? Hay un signo que se llama el signo de Muset. Yo les voy a pedir, de repente para el examen, les van a pedir memorizar los signos. La semiología del siglo XVIII y la del siglo XIX, que son las clásicas en la medicina, sobre todo la semiología francesa, está llena de signos con nombres propios. Entonces, de repente para el examen les pueden preguntar, sí, quizás, pero para la vida práctica eso no sirve para nada. ¿Qué es el signo de Muset? Cuando ustedes observan al paciente y ven que la cabeza se mueve con cada latido. ¿Y eso se ve en qué pacientes? Con insuficiencia aórtica. La presencia de exoftalmos, es decir, la protrusión de los globos oculares de manera simétrica o casi simétrica, te hace pensar en hipertiroidismo. Y el hipertiroidismo es una de las glándulas que más alteraciones cardiovasculares les va a dar. Santelasmas son máculas, o perdón, son pápulas de color amarillenta que se encuentran generalmente en el borde interno del párpado superior y no son sino acúmulo de grasa, acúmulo de colesterol y viene muchas veces ligada efectivamente a dislipidemia, sobre todo a dislipidemia familiar que lleva a enfermedad coronaria precoz tanto en varones como mujeres. Chicos, hasta acá el audio está bien, ¿están entendiendo? ¿Se ve bien las diapositivas? Sí, doctor, sí, sí se ve bien y sí se entiende. Ok. Bueno, eso me permite también explicarles por qué a las 6 de la mañana. En mi experiencia, en todo el tiempo, y creo que Ana, tú has sido alumna mía, creo que en la segunda rotación, hemos tenido problemas con las plataformas que nos dieron. Entonces se interrumpían las comunicaciones, eran inadecuadas. Al final no teníamos una clase tranquila como la que tenemos ahora.
A esta hora el internet está mucho menos ocupado. Entonces la posibilidad de que se caiga la red o que tengamos problemas es mucho menor. Y además nos permite planificar nuestro día. Entonces, si tienen ustedes otras cosas que hacer, lo pueden hacer con tranquilidad. Así que yo les voy a pedir que esta última rotación lo hagamos principalmente a esta hora. Los días que no se puedan, porque tienen que ser muy temprano, los pasaremos para la noche. En la noche también tenemos más problemas porque el que menos entra a internet es de noche. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, doctor, está bien a esta hora. Muy bien. En el cuello tenemos que buscar tres cosas. Primero, en primer lugar, tenemos que buscar las arterias. ¿Qué arteria tenemos en el cuello? La arteria carótida. Muy bien. ¿Qué más tenemos que buscar? La vena. Ustedes han aprendido que la vena y la arteria tienen un maridaje y se acompañan en toda la economía. ¿Cuál es la vena que acompaña a la arteria carótida? La vena yugular. Y la que vamos a observar es mejor la vena yugular del lado derecho. Desde el punto de vista clínico es mucho más práctico. Entre otras cosas, porque cuando ustedes se paran a examinar a un paciente, ya les han enseñado que se paran al lado derecho del paciente, no se paran al lado izquierdo. Y finalmente, la tiroides. Entonces, en cuello, cuando ustedes hagan su examen clínico, me dicen, la carótida está así, la yugular está así, y la tiroides está así. Son tres cosas que no deben dejar de examinar. ¿Qué voy a buscar en la tiroides? Pues la presencia de un bocio o la presencia de nodulaciones. Normalmente la tiroides, que tiene la forma de una mariposa, tiene dos lóbulos que están ubicados detrás del músculo esternocleidomastoideo. Entonces, palpar la tiroides, una tiroides normal, es harto difícil. Cuando ustedes palpan la tiroides es porque esa tiroides es anormalmente grande. El hipertiroidismo viene asociado con arritmias, viene asociado con hipertensión arterial, viene asociado con insuficiencia cardíaca. Cuando hagan endocrino van a ver que la tiroides, el hipertiroidismo puede generar dilatación del ventrículo con insuficiencia cardíaca. Las venas yugulares, ya vamos a ver más adelante cómo se ve, lo que nos interesa es sobre todo la presencia de la incrustación yugular, y en el estudio del pulso venoso, la presencia de la onda A o de la onda B que uno pueda observar. En cuanto a la carótida, no solamente hay que observarla y ver si hay o no hay danza arterial, sino además hay que auscultarla. La presencia de soplos carotídeos, sobre todo de unilaterales, pueden hacernos pensar en la posibilidad de una obstrucción de la carótida, que casi siempre es producido por placa de ateroma. Entonces, un soplo carotídeo unilateral puede ser compatible con enfermedad ateroesclerótica. Si el soplo carotidio es bilateral, lo más probable es que sea un soplo transmitido que viene de la válvula aórtica. Estoy hablando de la estenosis aórtica. Bueno, aquí nos hemos salteado las extremidades, busquemos edemas, palidez, cianosis, trastornos tróficos, sobre todo en los miembros inferiores, cuando hay insuficiencia venosa crónica, en donde la piel se acartona y hay pérdida de las pilosidades. En el abdomen busquemos el, el soplo, un soplo epigástrico que puede estar relacionado o con una estenosis de la arteria renal o con la presencia de una aneurisma de aorta abdominal. Palpemos también la aorta, normalmente, perdón, palpemos el abdomen. Si encuentra una masa pulsátil en el epigastrio, tienen tres posibilidades. Lo más frecuente, si es una persona mayor, es un aneurisma de aorta abdominal. Si es una persona joven, probablemente sea una hipertrofia del ventrículo derecho. Ya veremos cómo el ventrículo derecho cuando crece, crece hacia el epigastrio y por supuesto late. Y la tercera posibilidad es el hígado pulsátil. Cuando hay una insuficiencia cuspidia severa, el hígado late. Entonces, latido epigástrico o es hipertrofia del ventrículo derecho, o es un hígado pulsátil, o es un aneurisma de aorta abdominal. Busquemos ascitis. Ya hicieron ustedes este gastro, ¿verdad? Entonces, ¿ya saben lo que es el signo de la oleada o no saben? ¿Conocen el signo de la oleada?
Sí, doctor. Ana, ¿tú por qué contestas sola? ¿Y tu compañero está Sí, descansando? no, doctor, sí. Sí. Ya, ok, participa un poco, hijo. O sea, dentro de las limitaciones que tenemos, eh, yo necesito interactuar con ustedes. Normalmente en una práctica, la práctica es total y absolutamente interactiva, es el 100%. Y ya sabemos los profesores que el solo hecho de mirar al alumno, ya yo sé si estás atento a lo que te dice el profesor o atento a lo que te dice el paciente. Entonces, esta limitación de no verlos, de no saber qué están haciendo o qué están pensando, limita un poco la actividad docente. Entonces, la ascitis no es sino el líquido en la cavidad peritoneal y cómo se examina. Estamos nuevamente del lado derecho del paciente, colocamos la palma de la mano derecha sobre el flanco derecho y con las yemas de los dedos, generalmente del tercer y cuarto dedo, hacemos damos pequeños golpecitos en el flanco del lado izquierdo. ¿Cuál es la idea? Si hay líquido en el abdomen, a la hora que yo doy esos golpecitos, voy a generar una onda, como si fuera una ola, que va a viajar desde el lado izquierdo del flanco hacia el lado derecho. Y eso lo voy a sentir con la palma de la mano. Por eso se llama signo de la oleada. Es porque generamos una pequeña ola. Una ola microscópica, por supuesto, no es como una ola de la playa, pero que se siente en la palma de la mano del lado derecho. Eso nos implica que hay líquido. Eso puede ser exudado, transudado, eso no tiene importancia, simplemente no dice que hay líquido. Esa diapositiva, si ustedes la pudieran aprender, no digo memorizar, sería espectacular. Pero es una diapositiva de fisiología, así que yo supongo que sí la saben. Y el problema es que a veces nos olvidamos del curso que hemos llevado. Vamos a seguir. A ver, mi cursor está medio chúcaro, así que vamos a ver cómo lo hacemos. Si ustedes ven aquí arriba la línea punteada, esa línea negra eh, discontinua, representa la presión a nivel de la aorta. Donde está el puntero en este momento es la presión de la aorta en la diástole. Como verán ustedes, la presión va disminuyendo hasta que comienza la fase de eyección, hace esta curva la presión de la aorta, hasta que finalmente se cierra la válvula aórtica y termina la sístole y vuelve a iniciar la diástole, y vemos la curva discontinua de esta manera, y el ciclo se repite de manera continua. Ahora veamos en la línea roja acá abajo, no le digo que ese puntero no me hace caso, tenemos la curva de presión del ventrículo. Por razones prácticas, voy a decir ventrículo izquierdo, aunque esto vale exactamente lo mismo para el lado derecho. Entonces vemos aquí la línea roja de la presión del ventrículo izquierdo en diástole. Como verán ustedes, donde está el puntero ahorita, está al inicio de la diástole, donde la presión es prácticamente 0 milímetros de mercurio. Ustedes ven la escala que está al lado izquierdo, está en el número 0. Luego, en la medida que se llena el ventrículo izquierdo, la presión va a subir un poquito, de tal manera que la presión media de la aurícula izquierda va entre 4 y 6 milímetros de mercurio. Luego llega la sístole, comienza la fase de eyección. Esta primera fase se llama fase de llenado rápido se llama contracción isovolumétrica. Si ustedes ven aquí arriba está el nombre, otra arriba, contracción isovolumétrica. ¿Por qué se llama así? Porque cuando comienza la contracción, ¿qué es lo primero que ocurre? Se cierra la válvula mitral. Oye, puntero, no te vayas. Se cierra la válvula mitral. Al cerrarse la válvula mitral, ¿qué genera eso? Genera, si yo veo abajo, estas rayitas acá, genera el primer ruido cardíaco. Entonces, primera conclusión, el primer ruido cardíaco es producido por el cierre de las válvulas mitral y tricuspidia, van en ese orden, primero mitral y luego tricuspidio. ¿Cuándo? Al inicio de quién, ¿de qué fase? De la fase de contracción isovolumétrica.
Como ya vamos a irnos relacionando con el electrocardiograma, veremos que esto coincide con la onda R del electrocardiograma. Toda esta parte que está acá, creo que ahorita cuando hicimos esto se llama complejo QRS. Y esta onda positiva se denomina onda R. Entonces la onda R coincide ¿con quién? Con el cierre de la válvula mitral y tricúspide y va exactamente con el primer ruido cardíaco. Entonces el primer ruido cardíaco, vuelvo a repetir, es por el cierre de las válvulas mitral y tricúspide, en ese orden, ocurrida en el electrocardiograma durante la onda R y desde el punto de vista hemodinámico durante el inicio de la fase de contracción isovolumétrica. Entonces, el ventrículo comienza a contraerse, comienza a ganar presión, cada vez más presión, hasta que finalmente iguala la presión de la aorta y termina ganándole en presión a la aorta. Una vez que le gana la presión a la aorta, comienza la siguiente fase, que es la fase de expulsión o la fase de eyección. Desde el punto de vista fisiológico, la contracción del miocardio termina. A ver, ¿dónde está mi puntero? Termina más o menos por aquí. Entonces el ventrículo ya termina la contracción, acaba la generación de presión, llega a una DIR, como en este caso, y luego comienza el descenso de la presión del ventrículo izquierdo. Como verán ustedes aquí en la línea roja, comienza a descender. Bueno, vamos a tener que imaginarse, mi puntero está loco. Llega un momento en que la presión baja tanto, que la presión en la aorta, como está en ese punto, ya es mayor que la del ventrículo izquierdo, y al ganar la presión en la aorta se produce el cierre de la válvula aorta. Y eso provoca el segundo ruido cardíaco. Entonces, siguiente conclusión. El segundo ruido cardíaco es producido por el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. En ese orden. Primero va la aorta y después va la pulmonar. ¿En dónde ocurre eso? Al final de la eyección y el inicio de la fase D. ¿Qué fase es? Está aquí arriba, de relajación isovolumétrica. Ahí está. Luego, el ventrículo sigue reduciendo. Fíjense ustedes en qué fase del electrocardiograma tenemos el cierre de la válvula aórtica. Al final de la onda T. Si ustedes recuerdan cómo es un electrocardiograma, están acá al costadito las letritas. La onda, hoy, puntero, no te vayas. Tenemos primero la onda P, luego nos olvidamos por un momento del PR, viene el complejo QRS y finalmente viene la onda T. Y en ese momento veremos qué significa cada uno. Pero recordemos entonces que en la cúspide de la onda R es cuando aparece el primer ruido cardíaco y al final de la onda T es cuando está ocurriendo el segundo ruido cardíaco. Luego que se cierra la válvula aórtica y se produce el segundo ruido cardíaco, entonces viene la fase de relajación isovolumétrica. La presión que estaba acá, fíjense ustedes, digamos en 70 o en 80, fue puntero. Vamos a hacer una cosa. Ya. Aquí sí pueden ver mi puntero más fácilmente, ¿no? Sí, ahí ya Sí, se doctor. mueve menos. Ya, ok, sí. Muy bien, entonces decíamos que una vez que se cierra la válvula aórtica, comienza a disminuir la presión dentro del ventrículo izquierdo. 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20. En esta fase, la válvula aórtica está cerrada y la válvula mitral todavía sigue cerrada. Por eso se llama relajación isovolumétrica. Llega un momento que baja tanto la presión del ventrículo izquierdo que la presión de la aurícula, que es esta otra línea discontinua, es ya mayor que la del ventrículo izquierdo y abre la válvula mitral o abre la válvula tricúspide y se inicia la primera fase de llenado, que es la fase de llenado rápido, como pueden ver acá. Que continúa la fase de llenado rápido, la fase de llenado lento, y finalmente viene la sístole auricular o la contracción auricular,
¿Qué se debe a qué? A la onda P. Recordemos que el electrocardiograma comienza con la onda P, que no se llama también onda P sinusal, que es el inicio de la actividad eléctrica del corazón dada por el nodo sinusal. Una vez que el nodo sinusal se despolariza las aurículas, eso da la onda P, y eso produce la contracción de la aurícula, que es lo que genera esta última fase. Por eso que esto se llama sístole auricular. Entonces, en resumen, tenemos la fase de contracción isovolumétrica, la fase de eyección, relajación isovolumétrica, fase de llenado rápido, fase de llenado lento, sístole auricular y se reinicia el ciclo. Contracción isovolumétrica, eyección, bla, 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 bla. ¿Para qué nos sirve esto? Para también entender qué es el tercer ruido. El tercer ruido cardíaco se produce ¿dónde? En la fase de llenado rápido. Es al inicio de esta fase en donde la gradiente de presión entre la aurícula y el ventrículo es más alta. Entonces pasa un chorro grande de sangre de la aurícula al ventrículo. Eso hace retumbar las paredes del ventrículo que generan el tercer ruido. Pues, ¿qué es un tercer ruido? Es el retumbo de las paredes del ventrículo ocasionado por el pasaje de la sangre durante la fase de llenado rápido. ¿Eso es normal? En gente joven y sana puede ser normal, pero escuchar un tercer ruido en un hombre mayor o un paciente con factores de riesgo debe ser considerado potencialmente anormal. Acá no está la gráfica, hay un error, aquí debía estar el cuarto ruido. El cuarto ruido se origina durante la sístole auricular. Es decir, tiene que haber contracción auricular, tiene que haber onda P, tiene que haber ritmo sinusal para que exista cuarto ruido. El cuarto ruido se produce también por el retumbo de las paredes, producido por un pasaje rápido, ya no de índole pasivo como el tercer ruido, sino de índole activo por la contracción auricular. Entonces es fácil recordar. Primero, segundo, tercer, cuarto ruido. Otra vez primero, segundo, tercer y cuarto ruido. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Estoy yendo bien despacito para que me entiendan, pero si no entienden, me preguntan, y si otra vez no entienden, se van a revisar, porque estas son cosas que ustedes teóricamente ya deberían saber. Pero en mi experiencia, ustedes son como en promoción de universidad, curso pasado, curso olvidado. Y yo necesito que conozcan, entiendan bien la fisiología, porque como siempre digo a sus compañeros, hay varias cosas básicas para entender la semiología. Conocer bien la fisiología, conocer bien la anatomía, saber mucho de fisiopatología y recién después de todo eso, entrar a la semiología. ¿Alguna pregunta? Por mi parte sí se entendió, doctor. Sí. Okay. Voy a quedarme en este modo para poder utilizar mejor mi puntero, porque la verdad que me raya cuando no puedo manejarlo bien. Esto es un resumen de lo que hemos visto. Sístole auricular. Aquí está la onda P, del electrocardiograma, acá está la onda P del electrocardiograma. Aquí está cómo está la presión de la aorta, la presión del ventrículo, todo lo que hemos estado viendo. Entonces los ventrículos comienzan a llenarse de sangre y tiene la onda P. Muy bien. Luego dijimos que venía la fase de contracción isovolumétrica, que es esta fase en donde todavía el ventrículo no ha abierto la aorta y la válvula mitral ya está cerrada, pues se llama isovolumétrica, es decir, que mantiene el mismo volumen durante toda la fase. ¿Y coincide con quién? Con el complejo URS, sobre todo con la onda R. ¿Y qué cosa da? El primer ruido cardíaco pasa. Eso ya lo hemos dicho. Luego viene la fase de eyección, ¿no? Más o menos la contracción del músculo comienza acá y termina más o menos por acá. Empieza a perder presión y ocurre el cierre de la válvula aórtica cuando ya pierde mucha presión, ya es al inicio de la fase de contracción isovolumétrica, y esto coincide con el final de la onda T del electrocardiograma. Luego comienza el llenado ventricular, la fase de llenado rápido, la fase de llenado lento y la sístole auricular. Entonces, cuando hablamos de sístole,
Vamos a regresar mejor a una diapositiva un poco más grande. Cuando hablamos de sístole, la sístole corresponde realmente a la contracción isovolumétrica y la eyección. La diástole comienza con la relajación isovolumétrica y luego continúa con la fase de llenado rápido y lento. Esto que nos permite entender que en diástole hay dos fenómenos. Y recuerden que todo lo que se habla es de fisiología. La diástole depende de la relajación del ventrículo, que depende, que es una función estrictamente del miocardio. Los miocitos son capaces de relajarse. Ustedes recordarán que para la sístole sale el calcio, sobre todo del retículo sarcoplásmico, para activar las unidades de actina y miocina y producir la fase de contracción. Cuando el músculo quiere relajarse, el retículo sarcoplásmico recapta el calcio, lo vuelve a almacenar, se separan la actina y la miocina y eso produce la relajación del ventrículo. Entonces, esa primera fase de la diástole, que es la relajación isovolumétrica, depende fundamentalmente de la recaptación de calcio. Y eso se hace contracorriente. Es decir, hay más calcio en ese momento en el citosol que en el retículo sarcoplásmico y deben activarse bombas para llevar la sangre del citosol, el calcio del citosol al retículo sarcoplásmico. Entonces la diástole es una etapa donde se consume mucha energía. En realidad se consume más energía en la diástole que en la sístole. Es común que todos pensemos que como la sístole en la fase de contracción se consume mucho ATP. Es verdad, pero se consume más durante la diástole para poder relajar el ventrículo y eso ocurre en la relajación isovolumétrica. Entonces la primera condición para que un ventrículo se relaje es en la diástole para que baje la presión es la relajación ventricular. Y lo segundo viene acá sobre todo en la fase de llenado rápido y todavía en la fase de llenado lento es la capacidad de distensibilidad o de compliance, como le llaman en inglés. Es decir, la capacidad de distenderse del ventrículo. ¿Y eso de qué depende? De la cantidad de fibras elásticas que tiene un ventrículo. Entonces, eso ya les permite entender que hay dos cosas importantes en la relajación. En la diástole del ventrículo. La relajación, que es la primera fase que viene muy ligada a la fase de relajación isovolumétrica, y la distensibilidad o compliance, que viene ligado a la cantidad de fibras elásticas que debe tener el corazón. Entonces ya con los años, simplemente por cambios fisiológicos de la edad, como ya hemos conversado en algún momento, tiene mucho que ver el envejecimiento con el reemplazo de las unidades normales, en este caso los miocitos, por fibroblastos. Y eso es un problema, sí, porque los fibroblastos no tienen ni capacidad contráctil ni capacidad de relajación. Entonces, esto hace que el corazón del viejito sea menos eficiente que el corazón del joven. Y lo segundo es que los fibroblastos lo que hacen es producir una matriz colágeno que va a reemplazar a las fibras elásticas y hace que se vuelva menos distensible. Entonces, los cambios de la vejez van fundamentalmente en la diástole por una lentitud en la relajación, merced a que hay menos miocitos, y una disminución en la distensibilidad por el reemplazo del tejido colágeno por fibras elásticas. Muy bien. Ahora veamos sobre la yugular. Dijimos que íbamos a observar la yugular y para eso vamos a colocar al paciente no en decúbito dorsal, porque si no va a estar distendida necesariamente, sino en posición de 45 grados. ¿Cuáles son nuestros puntos de referencia? Primero tenemos aquí el ángulo de Lewis. El ángulo de Lewis no es sino la unión entre el mango y el cuerpo del esternón. Recordarán ustedes para anatomía que el esternón tiene tres partes: el mango, el cuerpo y el apéndice cifoides, que vendría a ser la punta del cuchillo. La unión entre el mango y el cuerpo se denomina ángulo de Lewis y va a ser uno de nuestros puntos de referencia. ¿Por qué? Porque a partir de ahí medimos la altura de la vena yugular. En términos prácticos, yo les diré, chicos, si esta es la vena yugular, voy a dividirla en 3 tercios. Usualmente,
el sujeto normal, tiene o vamos a poder observar el tercio inferior de la yugular. Si yo no observo yugular, si está aplanada la yugular, eso es un signo de hipovolemia. Ahora cuando hablemos de función cardíaca vamos a hablar de precarga, de postcarga, de contracción. Uno de los signos de ver la precarga, es decir, de la volemia, es la observación, la inspección de la vena yugular del lado derecho. ¿Cuál es lo normal? Vuelvo a repetir, que podamos observar el tercio inferior de la vena yugular. Si no se observa, es signo de hipovolemia. Si se observa, ya eso llamamos, más allá del tercio inferior, a eso llamamos ingurgitación yugular, que puede ser por hipervolemia o generalmente es un signo de insuficiencia cardíaca, como ya vamos a ver más adelante. A partir de aquí se puede medir incluso o hacer un cálculo cualitativo de la presión de la aurícula derecha, teniendo en cuenta que desde el ángulo de Lewis hacia el centro de la aurícula derecha hay más o menos entre 5 y 6 centímetros. Y eso nos servía para medir o dar una idea bastante semi-cuantitativa de la presión de la aurícula derecha, que ya generalmente no lo hacemos porque el advenimiento de la ecocardiografía nos ha hecho ver que esto no es tan exacto como hemos pensado durante mucho tiempo. Entonces, busquemos ingurgitación yugular, ya sabemos cómo se busca. En la posición adecuada, ya sabemos que es 45 grados. Vemos hasta dónde está el nivel, porque eso nos va a permitir ver la evolución del paciente. Obviamente, si yo tengo una ingurgitación de toda la vena yugular, lo trato al paciente y ahora veo que está solamente los 2/3, significa que he mejorado. La simetría, porque esto ocurre en ambas yugulares. Es un fenómeno hemodinámico porque ambas yugulares terminan finalmente drenando en la aurícula derecha. Si esto es asimétrico, si hay solamente una yugular ingurgitada y la otra no, busquen patología en esa zona. Por ejemplo, adenopatías que estén comprimiendo a esa vena yugular. Usemos las maniobras inspiratorias. Normalmente cuando yo inspiro, ¿qué es lo que ocurre a nivel de tórax? Aumenta mi presión negativa, porque nosotros respiramos creando presión negativa en la jaula torácica. Al crear presión negativa, ¿qué va a ocurrir? El retorno venoso va a aumentar y la vena yugular va a colapsar. Traducido al castellano, si yo le pido al paciente que inspire, la vena yugular debe desaparecer. Si eso no ocurre, me estaba diciendo que la presión en la aurícula derecha está elevada, y existe un signo, que lo vamos a ver más adelante, que incluso cuando yo inspiro, en lugar de colapsar la vena yugular, se hace mucho más importante. La presencia de reflujo hepatoyugular y finalmente, que no es sino la compresión del hipocondrio derecho. Van a ver ustedes que en algunos pacientes, sobre todo los gorditos, estos que tienen cuello corto, uno no puede ver la yugular por toda la grasa que tiene el gordito. Entonces, cuando uno comprime el hipocondrio derecho, en donde se supone que hay un hígado congestivo, uno aumenta bruscamente el retorno venoso y hace que se clarifique o se magnifique la ingurgitación yugular. Esto ya lo vimos. Esto es el pulso venoso. Se lo voy a mostrar solamente con fines académicos. Términos prácticos sirven de poco o de nada. Como verán ustedes más adelante, algunas patologías sí se puede resaltar la onda A y se puede resaltar la onda B. Yo incluso de residente me he puesto a estudiar en términos prácticos y la verdad que sirve de poco o sirve de nada. ¿Para qué debemos grabar? Que la onda A del pulso venoso tiene que ver con la contracción auricular y que la onda B del pulso venoso tiene que ver con la contracción ventricular. Entonces, esto lo vamos a recordar cuando veamos algunas patologías específicas en las cuales sí tienen alguna importancia. Entonces, ¿cuándo la onda A se hace más importante? Pues, cuspidia, intercesiones, en fin, una serie de eventos que ustedes los van a leer acá. Cuando está ausente la onda A en fibrilación auricular, porque la onda A dije que es por contracción auricular, y cuando el paciente cambia su ritmo, de ritmo sinusal a fibrilación auricular, ya no hay contracción auricular, no puede haber onda A. Entonces, esto lo pasamos rápidamente para dar paso a lo que realmente nos importa. Pues eso es lo que van a leer. Miren a usted lo que estábamos hablando hace un ratito, cómo cuando la yugular no, con la inspiración, no colapsa,
o más bien aumenta, eso se denomina signo de Kussmaul. Les vuelvo a repetir, no me importa si no aprenden el nombre. Lo que me importa es que recuerden lo fisiológico. Lo fisiológico, ¿cuál es? Que cuando yo inspire, la vena yugular debe colapsar. Y si no colapsa, o más bien se incrementa, entonces esto debe hacerme pensar en una falla cardíaca severa, una miocardiopatía reactiva, o con mayor frecuencia, una pericarditis de índole constitutiva. Lo que hablábamos sobre el pulso hepático, el pulso cuando hay latido en el hipocondrio derecho, puede ser por un crecimiento del ventrículo derecho o puede ser por una insuficiencia tricuspidia y un hígado pulsar. Hay mucho sobre el pulso venoso. En lo que sí no puedo dejar de hablarles es sobre el pulso arterial. ¿Qué vamos a evaluar? Todas las arterias palpables. Usualmente y por costumbre, ¿qué hacemos? Lo hacemos con la arteria radial. Pero debemos comenzar examinando qué arteria, la arteria carótida. Luego vamos a los miembros superiores, iremos con la arteria radial, la cubital y la axilar. Luego bajamos a miembros inferiores y comenzamos con la arteria inguinal, luego la poplitea, la pedia, la tibial anterior y la tibial posterior. ¿Qué vamos a buscar en cada onda de pulso? La frecuencia del pulso. Aquellos que son muy escolásticos dicen que cuando uno hace el examen clínico lo hace utilizando solamente los sentidos. Entonces, si un reloj no es parte de mis sentidos, no te puedo decir tiene 80 de pulso, tiene 90 de pulso, tienes 120 de pulso. Uno debe aprender a calcular mentalmente, con el solo hecho de palpar el pulso, si estamos frente a una frecuencia de pulso normal, baja o alta. Entonces, cuando la frecuencia es baja, decimos bradisfignia. Cuando la frecuencia es alta, decimos taquisfignia. Y si la frecuencia es normal, decimos normosfignia. Luego vamos a hablar sobre el ritmo. El ritmo puede ser regular o irregular. La causa más frecuente de ritmo irregular va a ser la fibrilación auricular, que ya habíamos mencionado. La forma de la onda de pulso, que es generalmente como un domo, y es generalmente uniforme, todos tienen la misma onda. Entonces veamos cómo es el ascenso, cómo es el descenso, cómo es la cúspide, todo eso corresponde a la forma. Ya veremos, por ejemplo, que si el ascenso es muy rápido, a eso le vamos a llamar pulso Zeller. Si el ascenso es muy lento, a eso le vamos a llamar pulso Tardus. Si la cúspide tiene doble cúspide, a eso le vamos a llamar pulso Bisferiens. Entonces hay una serie de entidades. Les voy a dejar que lean ustedes algunas cosas. Acá está lo que hemos hablado sobre Parvus, sobre lo que es el pulso Magnus en la amplitud. Si el pulso es un pulso muy intenso, se le dice pulso Magnus. Si es un pulso pequeñito, le decimos Parvus. Por eso que cuando ustedes vean en estenosis aórtica, que es una clase que creo que hacen con Dr. Armendáriz, él les va a decir el pulso de la estenosis aórtica es Parvus y Tardus. ¿Qué significa Tardus? Que el ascenso es muy lento. ¿Qué significa Parvus? Que la amplitud es pequeñita. A diferencia, por ejemplo, de la insuficiencia aórtica, donde el pulso es Zeller, significa que asciende muy rápidamente, y que es Magnus, porque la amplitud es muy alta. Es un poco más de lo mismo, que hemos hablado del pulso Saltón, del pulso Tardus. En cuanto a la forma, ya hemos mencionado del pulso Bisferiens, es decir, que tiene una doble onda, esa cúspide, y eso puede verse en insuficiencia aórtica severa o en doble lesión aórtica. Pulso dícroto, pulso obstinado, pulso en dedo de guante, y acá hay algunos ejemplos. Por ejemplo, este es un pulso Magnus, este es un pulso Parvus. Miren ustedes cómo el ascenso aquí es lento, entonces será Tardus. Este es Tardus y Parvus. Tardus porque asciende lentamente y Parvus porque es pequeñito. En cambio, el de acá es Zeller porque asciende rápidamente y es Magnus porque la amplitud es importante. Entonces, fíjense ustedes cómo el pulso es normal así, acá está la incisura dícrota, acá se cierra la aorta,
Pero cuando esto es muy marcado, uno puede sentir esta doble onda y eso vamos a llamar pulso disférico. Luego pasamos al examen de la presión arterial. Yo sé que muchos de ustedes creen que saben tomar la presión arterial, pero ya hemos visto que en la práctica que muchos de ustedes no están haciéndolo adecuadamente. Es más, ayer estaba leyendo un artículo a propósito de esto del coronavirus, que habían hecho un trabajo, no les diré en dónde, no sé, pero felizmente donde solamente el 5% de los médicos evaluados habían tomado la presión adecuadamente. Entonces, si eso pasa con los médicos, ¿qué será con ustedes? Utilizaremos los médicos para comenzar. Nosotros mismos tomamos la presión, no dejamos que la enfermera ni la técnica nos ayude a tomar la presión. Veamos que el equipo que estamos utilizando esté adecuadamente calibrado y que sea bueno. Debemos tener una técnica bastante buena en donde, sobre todo esto, a la hora del desinflado, se haga lentamente en no más de 2 metros de apertura. Recordemos que el tensiómetro debe darle por lo menos una vuelta y media al perímetro del brazo. Recordemos que el borde inferior debe quedar por lo menos a 2 centímetros de la fisura del codo para permitir que el estetoscopio quede libre y no como hacen muchos que colocan el estetoscopio debajo del manguito. Eso de solo, si yo los veo haciendo eso, los jalo. Ya sin más preguntas los jalo. Y luego, ¿por qué? Porque estamos buscando la arteria braquial. Una vez colocado el estetoscopio, recién comenzamos el insuflado y vamos a ver cómo comienza a subir la columna de mercurio. Una vez que comienza a subir, ustedes van a empezar, de repente, que ocultan el primer latido. Siguen ustedes insuflando hasta que ocultan el último latido. Una vez que ocultan el último latido, suben 20 milímetros de mercurio más y comienzan el descenso. Y esto es importante porque muchas veces le pregunto a los alumnos, ¿hasta cuánto sube la columna de mercurio? Bueno, me dicen, no, doctor, yo a 150. Otros dicen, no, 180. No, doctor, yo me aseguro, a 200 por si acaso. Y eso está muy mal. Se individualiza en cada paciente. Si ustedes, a ver, tómense la presión y dejen en 200 un buen rato, ahí van a ver cómo la isquemia les va a provocar dolor y el dolor puede alterar el valor de la presión arterial. Entonces, ¿cómo individualizo? Como les he comentado, subiendo la columna de mercurio hasta 20 milímetros de mercurio más por encima del último latido ocultado. Entonces, ¿cuándo comienza la ocultación? Cuando comenzamos a insuflar, no al final. Recordemos que cuando ya comienza a bajar la columna de mercurio van a aparecer algunos ruidos que los clasificó Korotkov en cinco fases. Esto en el siglo XIX y todavía tiene validez. Cuando aparece el primer latido, ahí inicia la fase número 1 y esa coincide con la presión arterial sistólica. Luego viene la fase 2, donde los ruidos se vuelven un poco más suaves. En la fase 3 otra vez se acentúan. En la fase 4 otra vez vuelven a atenuarse hasta que finalmente desaparecen. Entonces, cuando desaparecen, al final de la fase 4, estaremos viendo a la presión diastólica. Entonces, la presión sistólica es la aparición del primer ruido y el segundo ruido viene con el final de la fase 4 de Korotkov. En el examen clínico, ya del precordio, como les dije a ustedes, inspección y palpación lo hacemos juntos, percusión prácticamente no lo hacemos, lo hemos puesto con razones de índole académico para recordar que en semiología hacemos inspección, palpación, percusión y terminamos con la ocultación. Ver el tipo de tórax. A veces hay una especie de hueco, por decirlo así, sobre todo en la parte final del esternón, y esto se denomina pectum excavatum. Esto cambia la morfología, la ubicación, la anatomía del corazón, de manera que a veces la punta del corazón se va bien hacia atrás y sin que esto implique el crecimiento cardíaco. Lo opuesto al pectum excavatum es el pectum carinatum, que traducido al castellano diríamos pecho de pollo, es decir, es un pecho en quilla, un pecho puntiagudo.
La escoliosis, la columna también puede alterar y desplazar la ubicación del corazón. La presencia de cicatrices, sobre todo quirúrgicas, si tienen ustedes un paciente que está inconsciente y ven una cicatriz medio external, probablemente ha tenido algún tipo de cirugía cardíaca ese paciente y puede alterar la ubicación del corazón. La presencia de latidos y retracciones. Sobre todo vamos a buscar el choque de punta, llamado también latido apexial. Normalmente el choque de punta, para eso tenemos que recordar que el tórax lo hemos dividido en líneas horizontales y líneas verticales para permitirnos la ubicación del corazón. ¿Cuáles son las líneas horizontales? Los espacios intercostales. ¿Y cuáles son las líneas verticales? Las que inician en la región del esternón, la región medio, la línea medio external, la paresternal, la medio clavicular, y en la región axilar anterior, media y posterior. Entonces, el latido apexiano, que es la ubicación de la punta del corazón, normalmente está ubicado entre el cuarto y quinto espacio intercostal del lado izquierdo, obviamente porque el corazón está en el lado izquierdo, y por dentro de la línea medio clavicular. La extensión del choque de punta no es más de 2 o 3 centímetros, es no sostenido y es de poca amplitud. Eso es lo normal. Cuando el ventrículo izquierdo se hipertrofia, en lo que llamamos hipertrofia concéntrica, por ejemplo en la estenosis aórtica, la localización sigue siendo la misma. Cuarto, quinto espacio intercostal izquierdo por dentro de la línea medio clavicular. Lo que cambia son las características. La extensión es mucho mayor, es más amplio y más sostenido. Ojalá que cuando tengamos tiempo para hacerlo en la práctica, porque es fácil decirlo, no es fácil examinar. Cuando el corazón se dilata, se llama hipertrofia excéntrica, el choque de punta se desplaza hacia abajo, o sea, por debajo del quinto espacio intercostal izquierdo, y hacia afuera, es decir, por fuera de la línea medio clavicular. Si yo encuentro un choque de punta en el sexto espacio intercostal izquierdo, en línea axilar anterior, sabré que es un ventrículo izquierdo dilatado. En general también es extenso, es más amplio incluso, pero es no sostenido, porque son ventrículos que no tienen la fuerza, como se ocurre en los casos de la hipertrofia concéntrica. En los pacientes con miocardiopatía dilatada puede haber ventrículos hipokinéticos. Puede ser complicado palpar el choque de punta, sobre todo en pacientes con obesidad, con EPOC. ¿Y qué hacemos con ellos? Tomamos una posición que se llama la posición de Pachón, es decir, colocarlos en decúbito lateral izquierdo. Eso permite aproximar el corazón, en especial la punta, hacia la caja torácica y nos permite una mejor palpación. Cuando crece el ventrículo derecho, ya hemos dicho que se desplaza solamente hacia afuera, es decir, el ventrículo derecho conserva su espacio intercostal, pero se desplaza hacia afuera o se desplaza hacia abajo, hacia la región del epigastrio. Por eso cuando crece el ventrículo derecho, podemos palparlo en el epigastrio. Es lo que estamos diciendo acá, el tercio inferior external, que vendría a ser el epigastrio. Si colocamos la yema de los dedos en lo que sería el foco pulmonar, es decir, el segundo espacio intercostal izquierdo, línea parasternal, si ustedes lo colocan en el espacio de ustedes van a ver que no se siente nada. Pero cuando empiezan a sentir un latido ahí, esto corresponde a la arteria pulmonar, que debe estar dilatada, sea por una comunicación intraauricular, sea por hipertensión pulmonar, etc. Cuando hay insuficiencia aórtica puede haber un latido también en el segundo espacio intercostal derecho. Si ustedes ponen sus deditos sobre la región supraesternal van a ver que no se sienten nada, pero si sienten un latido o palpan una arteria, eso es el callado de la aorta, que nos está hablando de una aorta aneurismática. Pueden haber también aneurismas ventriculares y sobre todo en la palpación. Aquí un concepto que debe quedar bien claro. Normalmente la sangre corre dentro del corazón con un flujo que llamamos laminar. Es un flujo que tiene una velocidad alrededor de 1 metro por segundo y es un flujo silencioso.
Pero cuando ocurre alguna alteración estructural anatómica, o hay una placa, por ejemplo, de grasa, o una lesión de una válvula, o un defecto de un tabique, la sangre cambia su velocidad y cambia su forma, de un flujo laminar a un flujo turbulento, cuya velocidad puede ser de 2, 3, 4, 5 metros por segundo, dependiendo de la gravedad de la lesión. Y este flujo turbulento, cuando se palpa, se denomina frémico. En inglés lo van a escuchar como trill, T-H-R-I-L-L. Y cuando este mismo flujo turbulento se oculta, se denomina soplo. Entonces, el flujo turbulento puede palparse o puede ocultarse. Si el flujo turbulento se palpa, eso se denomina frémico. Si el flujo turbulento se oculta, ese se denomina soplo. Muy bien, yo creo que, ¿cómo están? ¿Cansados? Porque estamos No, casi doctor. No, Sí, de la está casa. bien. estamos bien. Han dormido bien. Muy bien. En la ocultación vamos a utilizar este aparatito que es el signo de prácticamente los médicos. Nos acostumbramos para llevarlo no en el bolsillo del mandil o del saco, generalmente lo llevamos en el cuello por comodidad. Verán ustedes que tiene dos partes, que es la campana, que es esta que está aquí arriba, y el diafragma, que está hacia abajo. La campana nos sirve para escuchar sobre todo frecuencias bajas. Y cuando lo utilicemos, tenemos que colocarlo muy suavemente sobre la piel, apenas haciendo contacto con la piel. Y el diafragma no, esto no se requiere mayor cosa. Eso nos sirve para filtrar soplos, sobre todo de frecuencias bajas, en especial los soplos diastólicos, mientras que los soplos sistólicos se pueden ocultar fácilmente con el, eh, con el diafragma. ¿Qué debemos hacer para una buena ocultación? Esto es casi una utopía, un ambiente silencioso. En un hospital siempre hay bulla, gente que habla, pacientes que gritan, carritos que suenan, las bocinas en la calle, porque aquí los carros no respetan que pasan por un hospital, igual tocan la bocina, igual gritan, en fin. Y uno va escuchando un montón de ruidos que ensucian la ocultación. Debemos acostumbrarnos a ocultar cada ruido por separado. O sea, ocultar primero el primer ruido y luego el segundo ruido. Voy a saltarme un ratito esta diapositiva para recordar esto. El corazón, dicen los semiólogos antiguos que tenían mucha imaginación, tiene la forma de una pirámide trunca invertida. Quiere decir que invertida, que la base de la pirámide está acá y la punta está acá. Una pirámide tiene forma de punto, obviamente, pero digo punta trunca, significa que es una línea. Entonces, estos dos focos se llaman tradicionalmente focos de base, en el entendido de que es una pirámide trunca. Y estos dos focos que están acá se denominan focos de punta, nuevamente refiriéndose a la pirámide trunca con base invertida. Entonces el foco aórtico y el foco pulmonar se van a convertir en los focos de base, y el foco mitral y el foco tricuspidio se van a convertir en los focos de punta. Entonces cuando su profesor les diga cómo están los focos de base, se están refiriendo a la aorta y la pulmonar. Entonces ya hemos dicho en la fisiología, perdón, que el primer ruido cardíaco es producido por el cierre de la válvula mitral y tricuspidia. Entonces, ¿dónde debo ocultar el primer ruido cardíaco mejor? En los focos mitral y tricuspidio. Y hemos dicho que el segundo ruido cardíaco, ¿dónde se produce? Se produce por el cierre de las válvulas aórtico y pulmonar. Entonces, ¿dónde voy a ocultar mejor el segundo ruido cardíaco? En los focos aórtico y pulmonar. Y acá están las ubicaciones. El foco aórtico es este, en el segundo espacio intercostalis, línea paraesternal derecha. Foco pulmonar, es su contraparte. Segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Foco tricuspidio. Aquí dice cuarto, en realidad es cuarto espacio, línea paraesternal derecha. Y el foco mitral es quinto espacio por dentro de la línea medioclavicular. Entonces, cuando les digo ocultar cada ruido por separado, deben irse a los focos que hemos mencionado, pero hay que evaluar
todas las áreas y hay que ver qué estamos buscando. Una vez que identificamos el primer ruido y identificamos el segundo ruido, lo que está entre el primer ruido y el segundo ruido corresponde a la sístole. Entonces, cualquier evento que escuche acá va a ser un evento sistólico. Y lo que oculto entre el segundo ruido y el primer ruido cardíaco del siguiente ciclo, vamos a llamar diástole. Un poco más de lo mismo. Esta es la región supraesternal, esta es la región epigástrica, aquí donde palpamos el ventrículo derecho. Más. Este es un simple recordatorio básico de que la sangre viene de los pulmones oxigenada a través de las venas pulmonares, estas drenan en la aurícula izquierda, a través de la válvula mitral pasan al ventrículo izquierdo, cuando este eyecta pasa a través de las válvulas aórticas hacia la arteria aorta, por la arteria aorta va a todo el cuerpo, se capilariza, se forman venas y regresan a través de las venas cavas, superior e inferior, estas drenan en la aurícula derecha a través de la tricúspide llena el ventrículo derecho, que eyecta a través de la válvula pulmonar en la arteria pulmonar que se divide en ramas, se capilariza y regresa nuevamente a través de las venas pulmonares. ¿No? Eso también es una cosa muy básica de semiología. Muy bien, chicos, no sé si ustedes, pero yo sí ya me cansé. Quiero tomar mi desayuno. Hemos hecho cuánto, hora y cuarto de clase. Creo que está bien. Mañana es sábado, podemos programar a la misma hora. ¿Les parece bien 6 de la mañana mañana? ¿O ustedes tienen clase? Sí, doctor, está bien. Sí, está bien, no tenemos nada de eso. El domingo también, por si acaso, el domingo también hacemos clase. Ha habido algunos días de descoordinación por errores míos, que no hemos avanzado. Pues vamos a recuperar todo. Esta clase se termina mañana. Mañana es sábado, ¿no? Viernes, doctor. Viernes, doctor. Ok. El día sábado comenzamos con las simulaciones. Voy a volverles a recordar que, a diferencia, Anita, de lo que hicimos la vez pasada, que fundamentalmente fueron exposiciones, bueno, ahora, según yo, he mejorado la práctica porque en esta rotación les tocaba a ustedes hacer historias clínicas. Y si bien con las exposiciones aprenden mucha teoría, lo que me interesa que aprendan es la interacción con el paciente, de cómo se hace el interrogatorio, más o menos en la vida real. Como no les puedo conseguir un paciente, ustedes van a ser los pacientes de manera alternada. Entonces mañana, por ejemplo, va a comenzar, no mañana, pero pasado mañana, sábado, lo puede hacer primero Anita como médico, pero el día domingo, ¿cuál es tu nombre, hijo? Ángelo, doctor. Ángelo. Ángelo, ¿tú no has rotado conmigo? No, no. No, O sea, no, doctor. es otro Ángelo, sí. Ya. Lo hacen a la inversa. El día sábado, el tema va a ser síncope. Entonces, ustedes van a construir una historia en base al síncope. ¿Eso qué les va a permitir? Tienen que revisar bien qué es un síncope, tienen que revisar qué van a preguntar y tienen que revisar qué van a contestar. Lo que espero que no hagan, porque a veces algunos grupos lo hacen tan bien que viene y le dice, bueno, doctora, yo he tenido una pérdida de conocimiento, me duró 2 minutos, la verdad no me di cuenta, me desperté completamente bien. Escucha, ¿no? Ya estaba demasiado fácil y en la vida real eso no ocurre. En la vida real el paciente hay que estarle sacando con mayor o menor grado de dificultad los datos que se requieren para construir la historia clínica. Entonces, cuando terminen la exposición, primero la anamnesis, el examen clínico también lo va a contestar el mismo paciente. Es como si lo hubieran examinado. ¿Okay? ¿Cuánto de presión, pulso, todo lo que quieran preguntar, choque de punta, en fin, lo que haya que hacer? Una vez que terminas, como la primera que va a presentar es Ana, a menos que Ángelo diga lo contrario, hacen su impresión diagnóstica de síndrome y luego van a hacer un pequeño plan de trabajo. Es decir, necesito que se hagan tales pruebas, tales pruebas, tales pruebas, o más bien
me pides y yo te contesto que sale en la prueba para que completes tu diagnóstico. ¿Ok? ¿Se entendió bien? Ángelo. Sí, sí, doctor. Entonces nos centramos más en los puntos que hemos tratado ahorita en clase, ¿no? Anamnesis, examen físico, consultando eso. Van a hacer lo que hemos hecho hoy día. Para cada presentación tienen que tomar en cuenta la base que hemos dicho. Obviamente, como les dije hace un momento, mi intención no es que no sigan lo que se les ha dado en teoría. En teoría es lo que se hace normalmente en los pisos de hospitalización. Desde preguntar al señor, ¿tiene usted perrito, gatito? ¿Tiene usted un baño, dos baños? ¿Casa de material noble? ¿Agua, desagüe? O sea, eso es importante. No estoy diciendo que no lo sea. El problema es que si hacemos eso a través de esta vía, vamos a demorarnos todo un día en hacer un solo paciente. Entonces, lo que vamos a hacer en base a los síntomas principales que hemos ya mencionado en las primeras diapositivas, construir historias clínicas de pacientes obviamente supuestos para entender mejor el concepto y entender cómo interactuar con el paciente. ¿Cómo han hecho con los profesores anteriores? ¿Cómo han hecho las prácticas en las rotaciones anteriores? También, doctor, por ejemplo, en la última rotación, que ha sido semio-general con reumatología, hemos hecho también la misma dinámica. Pero un compañero hacía de paciente y los demás compañeros le hacían el interrogatorio y en base a ello se hacía una historia clínica. También videos de examen clínico, en base a ciertos temas que también nos daban. Claro, yo creo que en algunas especialidades se puede hacer eso. Por ejemplo, en dermatología, yo puedo pasar un video y mire, este absceso, este grano, esta mácula, qué sé yo. Pero en cardiología, incluso les voy a pasar un link de ocultación. La verdad que son de regular para abajo. No hay manera que puedan palpar o sentir un frémito, un choque de punta a través de una simulación o a través de un video. Por eso decía, esto es dentro de las limitaciones, lo mejor que se puede hacer. ¿Listo, chicos? Entonces, si tienen alguna pregunta, algo que no quedó claro, pueden hacerlo, ¿no? No tengo ningún reparo en contestar. Incluso si tienen alguna pregunta con respecto a la clase que se ha dado. Y si no lo saben, les voy contando. La última o las dos últimas clases que tengamos van a ser simplemente preguntas y respuestas, para que vayan contando ustedes sus preguntas. Algunas veces preguntas sacadas del ENAM, a veces algunas preguntas del MIR, a veces algunas preguntas que están relacionadas con los exámenes previos que han tomado y podemos irlas contestando. Está bien, doctor. No siempre es este tipo de interacción. Eso lo vamos a comentar, como les estoy contando. La idea es que ustedes lleguen, pero bien afilados para que saquen una buena nota. No sé si Sí, tienen doctor, está bien la dinámica. alguna pregunta hasta ahora, algo que no les quedó muy claro, algo que quieran ampliar. No hay ningún problema. ¿Algo? Luis, digo, no tengo que Luis. Ángelo. Ángelo, doctor, cuando mencionó sobre la técnica de la presión arterial, yo he visto que para hallar, ¿no?, el límite de cuánto vamos a insuflar, hay algunos van a tocar el pulso y ven que desaparece, y de ahí 30 milímetros de mercurio más. ¿Es así correcto o hay otro? Ya, ¿eso lo has leído? Porque cuando uno discute, y eso tenemos que aprender, cuando uno habla de médico a médico, yo no puedo decirle, ¿sabes qué? Mi abuelita hace así, o yo le he visto al de la farmacia que hace así. Cuando tú tienes alguna duda, dices, yo he leído en tal libro, dice tal cosa. Y lo que tú dices es verdad, o sea, hay otra forma
pero te vas a demorar más, porque tú palpas, o sea, haces primero la palpación para ver el límite superior y luego recién comienzas a insuflar y a ocultar. Entonces tomas doble tiempo. ¿Es válido? Sí es válido. Pero te vas a demorar. Ya, doctor. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, en el caso del choque de punta, cuando vamos a hacer bueno, calculamos, ¿no? La línea media clavicular, el cuarto quinto espacio intercostal. Cuando vamos a hacer la extensión, o sea, mejor dicho, ¿a qué se refiere con extensión? ¿Vamos a sentir que se va a levantar No, o 2 a 3 centímetros? o sea, tú tienes que, claro, tú tienes que aprender a calcular el tamaño del, del choque de punta. Tú tienes que entender que en semiología, por ejemplo, ahora que te sale el borde inferior del mango, ¿a dónde queda? Yo le dije a ustedes 2 centímetros. En realidad, en semiología, como le dije, se usan solamente lo que tenemos en la mano, no 6 centímetros. Entonces, ¿qué hacen los semiólogos viejos? Le dicen 2 traveses de dedo. Entonces, de acuerdo al tamaño de tu dedo, tú fíjate cuánto es 2 traveses de dedo. Igual, cuando yo te digo 2 a 3 centímetros, no digo que saques 1 centímetro, sino que aprendas a calcular de acuerdo a tu manito cuánto es lo normal. Y lo normal es 2 a 3 centímetros. Si tú ves que es más grande, pues es un ventrículo normal. Pero no te estoy diciendo que saques 1 centímetro para poder medir el tamaño de la epidoflexión. No sé si me dejo entender. Sí, Es como doctor, cuando digo sino que medicina, por no, ejemplo. me refería o sea, como ¿cómo puedo decir? Si se mide en sentido de diámetro o como, o sea, alrededor vamos a calcular 2 a 3 centímetros. O sea, no vas a medir el perímetro de la piel, es el diámetro. Ujú. Es como cuando hablamos del pulso. ¿Cómo calculas cuánto es 60, cuánto es 80? Tienes que aprender a calcular. Entonces, ¿qué puedes hacer tú? Tomar el pulso, qué sé yo, ahora que estamos en confinamiento, a tu mamá o a tu papá, con el reloj. Ya, con tu reloj dice, bueno, ¿cuánto tiene papá? 70. Ya. Entonces aprendes cuánto es más o menos 70 de acuerdo a tu pulso. Y si la mamá está en 50, aprendes más o menos cuánto tiempo demora o la frecuencia del latido para que eso sea considerado bradicardia o taquicardia. Tienes que acostumbrarte a calcular solamente con tu sentido. Esa es semiología. No sé si quedó claro. ¿Era tu pregunta? No. Sí, doctor, gracias. Y de repente no entendí bien tu pregunta. Entonces es el diámetro del impulso. ¿Alguna otra pregunta? Pregúntenme más chicos, no se preocupen. En realidad para mí no, esto no es una nota, y si preguntan mal, si preguntan bien. Esta es la época en la que tienen ustedes derecho a no saber semiología. Pero si la pregunta va a ser para anatomía, para fisiología, ahí sí no tienen ningún derecho porque se supone que eso ya lo estudiaron y ya lo saben. Hoy día hemos hecho algunos recuerdos que son básicos para que podamos avanzar, porque si no lo saben, no vamos a avanzar en nada, vamos a estar batallando en lo mismo. Doctor, cuando habló sobre hipertrofia concéntrica y excéntrica, mencionó sobre una característica de extenso y amplio. ¿Eso se refiere a que tiene mayor duración lo que vamos al momento del papá? Van a ver ustedes, cuando hablamos de eso, van a ver que cuando es una hipertrofia ventricular es como si el ventrículo los golpeara a ustedes. Es un impulso potente, muy fuerte.
En cambio, cuando es una insuficiencia aórtica, cuando es un ventrículo con una hipertrofia excéntrica, no tiene esa fuerza. Por eso me decía, es más fácil decirlo que palparlo. A la hora que ustedes palpen una estenosis aórtica y palpen una insuficiencia aórtica, me refiero al choque de punta, van a ver la diferencia entre ambos y van a entender fácilmente lo que les estoy diciendo. Pero esa es la idea. Cuando sientan ustedes un ventrículo con mucha fuerza, incluso algunos cuando describen que sea poco despreciable, es decir, ustedes hacen fuerza y sin embargo el ventrículo les bota la mano en el choque de punta. Eso es hipertrofia. En cambio, cuando no es capaz de hacer eso, de botarle la mano, eso es una insuficiencia. Ya, doctor, sí. ¿Apuntas? Sí, gracias. Preguntas, chicos, pregunten. Ya estamos cumpliendo la hora y media de planificada. Bueno, si no hay más preguntas, más bien dile a tu delegada, que ayer casi le pego. O sea que la delegada es bien insistente. Aunque ustedes no crean, los médicos tenemos actividades, tenemos hasta una vida personal. Ya no ha faltado un delegado que domingo, 3 de la tarde, que estoy descansando, me llama para preguntarme, doctor, ¿y cuándo vamos a hacer cosas? Entonces hay que tener un poquito de respeto en ese sentido. Dile que yo lo voy a llamar para programar la clase de teoría, ¿ya? Yo en realidad tengo una sola Sí, clase doctor. de hipertensión arterial. ¿Listo, chicos? Sí, Sí, doctor. sí, doctor. Muy bien, entonces nos vemos el día de... Bueno, no nos vemos, nos oímos el día de mañana. A estudiar Doctor, bastante. disculpe, ¿va a colgar las diapositivas en el Teams? Y no si has grabado toda la clase. Ya, doctor. Encima que grabas, quieres que te pase la diapositiva. Bueno, ya se las paso a los correos. Más bien, lo que necesito es que me envíen sus nombres, el correo, el Le envié, número. doctor, al WhatsApp. ¿Ya me enviaste? Ah, ya. Sí. Bacán, bacán. Listo, chicos. Entonces, nos estamos viendo el día de mañana. Ya, doctor, gracias. Hasta Ya, mañana. doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta mañana.